Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del 7 de agosto con el bloque número 2. El tema principal, significado del planeamiento educativo. Sobre ello quiero que cada uno tenga intervención el día de hoy sobre qué es el planeamiento de la educación, específicamente sobre ese tema. Siempre, por favorcito, siempre las cámaras encendidas, que es la recomendación que hemos venido haciendo desde el principio, para que no tengamos un inconveniente de preguntar y que perdamos ahí 30 segundos porque no responde la compañera o compañero. Entonces, tenemos el planeamiento de la educación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos en nuestro contexto? Después de haber visto ya los temas en el bloque 1, la sociedad y cultura, la educación, conceptos fundamentales sobre el planeamiento integral de la educación, enfoque del planeamiento sobre esa parte. Entonces, con ideas más amplias, la pregunta es el día de hoy, ¿qué es planeamiento de la educación o planeamiento educativo? ¿Cómo lo entiende usted? Entonces, las participaciones del día de hoy, quiero que tengamos 10 participaciones. Después de 10 participaciones, vamos a proyectar una presentación ahí siempre para desarrollo del tema. Entonces, voy a ir llamando a algunos para que participen directamente, para no esperar que levanten la mano. Entonces, inicio con señor Gracie. Buenos días, licenciado. Buenos días. Señor Gracie, como que no está enfrente de su computadora. Ese es el inconveniente que tenemos cuando no tenemos la cámara encendida. Señor Brenda García. Buenos días, licenciado. El planeamiento educativo, bueno, lo que yo entiendo es que un planeamiento educativo nos ayuda como que a lograr o a saber cuáles serán nuestros objetivos o las metas planteadas. Gracias, señor Brenda. Profe Jorge Martínez. Veo que está conectado aquí Jorge Martínez. Bien. Jorge tampoco está. Señor Melanie Chiliano. Licenciado, yo sí le estaba contestando, pero yo es que estoy usando datos porque no tengo Wi-Fi. Pero usted no me escuchaba, estaba trabado mi bocina. Le escucho, señor Gracie. Para mí, le decía yo que planeamiento de la educación es a base de lo que realizamos al inicio de nuestras labores conforme al CNB. Por lo menos en el establecimiento educativo nos dice, ¿verdad?, que organicemos nuestra planificación de contenidos que vamos a dar en el transcurso de, ya sea por unidad, por bimestre, ¿verdad? Gracias. Señor Melanie. Muy bien. ¿Le escuchamos? ¿Le escuchamos? Se encarga de eso. Bien. No le escuchamos bien. Tenemos un problema con la señal. Permítame. Se encarga en especificar los fines y objetivos de la educación.
Señor Margarita Escobar. Licenciado, fíjese que Margarita ya tiene cursos, no sé si la ve conectada o ese es su listado, pero ella solo está esperando algunos cursos de la licenciatura. Ah, bueno, sí, es que aquí aparece conectado. Ay, ay, ay. Profe Jonathan Pacheco. Silic, bueno, para mí una planificación educativa es realizar anticipadamente lo que se va a hacer específicamente con objetivos, los fines o las metas que se van a plantear dentro de la educación. Gracias, profe. Señor Lidia, Sí, profe. dígame, una participación. La planificación nos ayuda a obtener el objetivo que queremos, ¿verdad? O sea, queremos llegar a algo definido, entonces para eso nos ayuda una planificación. Tener claros y saber pues desde dónde iniciamos y a dónde queremos llegar, ¿verdad? Gracias, señor Lidia. Señor Mariela Marroquín. Pues para nosotros, LIC, más que todo como docentes, ¿verdad? Nos fijamos metas, objetivos y los fines de lo que la educación requiere, ¿verdad? Y que es una calidad de educación, ¿verdad? Muy bien, señor Iris Portillo. Buenos días. Para mí, la planeación educativa es, pues como ya lo comentaron los compañeros, va enlazada con el CNB, pero también es un tipo de organización que nosotros llevamos para poder cumplir así, pues, las metas, objetivos que queremos lograr. Gracias, señor Iris. Bien, todo está siendo tomado en cuenta desde el punto de vista de un plan de trabajo por asignatura. Estamos bien porque al final la planificación, ya cuando bajamos de nivel a un nivel personal, estamos hablando de una planificación de asignatura, como lo han comentado la mayoría, porque es lo que nosotros debemos tener como punto de partida para iniciar la labor educativa. Tenemos que tener una planificación para saber qué es lo que vamos a desarrollar en esa asignatura. Cuando lo tomamos desde una asignatura a nivel personal, llamémoslo de esa manera, o a nivel institucional, que es la solicitud de planes de trabajo a cada uno de los docentes. Para ello, tenemos por acá entonces el trabajo de las dimensiones de la planeación educativa. Sobre eso que ustedes han aportado el día de hoy, que es el significado del planeamiento de la educación, o qué es el planeamiento educativo para ustedes, pues están esas dimensiones que también están dentro del primer subtema que se va sobre las definiciones del planeamiento de la educación en sus diferentes dimensiones específicamente. Y una de las dimensiones es que tiene diferentes niveles esa parte de la planificación. La planificación es lo que busca al final prever lo que pueda pasar, porque usted a la hora de planificar tiene que planificar en base a un contexto muchas veces, a un grupo de estudiantes cuando hablamos de una asignatura. Y sí, vamos a lograr tener claros los objetivos, los fines, las metas que nosotros queremos lograr con lo que estamos planificando.
Entonces, esta dimensión específicamente es de saber, de conocer y determinar los recursos con los que vamos a trabajar, las estrategias que vamos a aplicar para poder lograr lo que nosotros tenemos como objetivo o tenemos como meta. La planeación se realiza en todos los ámbitos. Y esta es una parte que vamos a tocarlo como una característica de la planificación o planeación. Porque si no se planean las cosas que se quieren realizar, entonces no vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. Y entonces cualquier cosa que hagamos va a estar bien para nosotros, porque no tenemos nada planificado. Siempre entonces debemos tener esa planificación de lo que vayamos a hacer a nivel personal, a nivel de asignatura, a nivel de institución. Y si lo vemos a nivel macro, pues el Ministerio de Educación tiene un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo, esos planes de trabajo van desde un viceministerio hasta el ministerio. Ese que al final tiene un plan de trabajo macro porque lo trata de adaptar a todos los ámbitos, a todo el país, a diferentes contextos, pero que al final el docente tiene que terminar adaptando esos contenidos o ese plan de trabajo. La dimensión social sería una de las primeras que vamos a ver acá de la planificación educativa. El proceso de la planeación refleja una dimensión social. ¿Por qué? Porque va dirigido a un grupo de personas que al final va a tener injerencia. Vamos a cambiar, vamos a repercutir en la vida de esa sociedad por medio del trabajo que estemos realizando bien, regular o excelente con esos niños y esos jóvenes con los que intervenimos directamente. Dentro del sistema vamos a encontrar muchas personalidades, muchos individuos con diferentes contextos, diferentes situaciones que viven y que de alguna manera nosotros tenemos que intervenir para poder reencauzar muchas veces a personas que están pues no muy con ganas de estudiar o con ganas de pertenecer al sistema, pero que en un momento dado se acercan. Tenemos que hacer algo para que se queden dentro del sistema. Pero lo que comentábamos la última vez, de que muchas veces la acción del docente, la acción del director o la acción de la persona que tiene en sus manos el poder apoyar, no es de beneficio para el individuo, sino que es todo lo contrario. Es de sacarlo del sistema, es de bloquearlo, es de decirle que no. Porque muchas veces tenemos jóvenes que están sin estudio y pasan a ser del bloque o del porcentaje analfabeto. Porque quisieron iniciar sus estudios a una edad ya pues mucho más alta de la que se permite dentro del Ministerio de Educación y lo único que se les dice es, miren, usted no puede estudiar aquí ya, busque otra opción. ¿Y qué opciones tiene? Pues ahí está la educación extraescolar. Pero ¿está en todos los municipios? No. Y al no estar en todos los municipios, ¿qué opciones estamos dando entonces a ese joven? Ninguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bloqueando. Y muchas veces son jóvenes que de repente sí quieren hacerlo y tienen esa personalidad de adaptarse con facilidad al grupo, que de repente usted lo pueda ver como algo diferente, algo malo, porque sus pláticas o su forma de pensar ya es diferente a la de un niño que tiene 7, 8 años, que está en primero primaria, por ejemplo. Pero ¿qué tal si usted le da la oportunidad de que inicie? Y que si no encaja, bueno, lógicamente lo tiene que recibir condicionado si usted quiere, pero que si logra encajar, ¿por qué no apoyarlo? Pudiera trabajarse de esa manera. La situación es que muchas veces de entrada ya tenemos encuadrada la situación de que no nos permite el sistema o que no es funcional que trabaje con un grupo de niños de diferente edad, entonces ya
lo sacamos de una vez. Entonces, en esa dimensión social, el docente, la planificación, el plan de trabajo tiene repercusión directa, porque ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar con jóvenes que pertenecen a una sociedad, con niños que pertenecen a una familia que está en una sociedad. Entonces, el sistema tiene que buscar la manera de irse adaptando a esas necesidades que se van encontrando con diferentes grupos de personas. La otra dimensión es la dimensión científica y tecnológica. Su base es tradicional porque nosotros damos por sentado que la mayoría de personas cuentan con tecnología en su casa, pero realmente muchas personas no cuentan con ella. Ese proceso que nos ha llevado a nosotros hoy en día a tener sesiones de clases por medio de una computadora, de un teléfono, de una tablet, pues es la que al final está dando grandes avances en la educación, porque de lo contrario estuviéramos estancados. Aunque está sufriendo una gran cantidad de población por la situación que estamos viviendo, también se está logrando grandes avances con los jóvenes, con los niños y con las familias que sí tienen acceso a la tecnología, a la parte científica, porque al final es lo que recibimos, resultados de alguien que se interesó por tener un producto que hiciera funciones de comunicación directa con los demás. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo hoy en día? El Ministerio de Educación inició el año pasado, por ejemplo, con la transmisión de sesiones de clases por un canal, por un horario específico. Bueno, se preocupó por hacer un trabajo y llegar a los niños y a los jóvenes que estaban prácticamente fuera del sistema a la hora de no tener presenciales. ¿Cómo se logra hoy en día ese control y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje? El Ministerio de Educación está realizando ya en estos días las guías de la autoevaluación y de la evaluación para ver qué tanto han aprendido esos niños en este tiempo de pandemia del 16 de marzo del 2020 hasta la fecha. Entonces, lo que se está buscando es que al final veamos si hemos logrado nuestro objetivo de llegarle a esos niños y a esos jóvenes por medio de la tecnología. El director es el que va a darse cuenta de cuánto ha logrado, de cuánto se ha hecho en esa parte de trabajo a distancia. La dimensión política es otra de las dimensiones de la planificación, ya que también tiene repercusión la política dentro de la planificación del campo educativo. Entonces, acá no hay tanto campo de decir que la política es la que tiene injerencia directa en la planeación educativa. No, pero sí tiene lo que es la injerencia en la proposición de dinero, por ejemplo, el presupuesto, por ejemplo, en donde hay una cantidad de dinero que tiene que tenerse cada año. Bueno, la dimensión política o la parte política pues también tiene que aprobar o desaprobar esos presupuestos. La parte central de este asunto se encuentra entonces en los escenarios que se tienen como riesgos para poder tener los medios de cumplir o no cumplir con las acciones que se hayan planificado, ya sea por algo financiero o por espacios que no se tengan acceso, que políticamente puedan ser bloqueados. ¿Tiene dimensión política el planeamiento educativo? Claro que sí lo tiene. Lo tiene directamente porque ese es al final un compromiso que se ha adquirido con la población, principalmente con las políticas educativas que se tienen desde el 2008. Se han logrado
cumplir con algunas. Sí se han logrado, pero no a cabalidad. Se ha logrado un campo, pero un porcentaje mucho más alto se ha quedado siempre abandonado. Entonces, la dimensión política de la planificación o el planeamiento educativo repercute directamente en los campos de cobertura, en los campos de calidad educativa y en los campos de retención de los estudiantes muchas veces, porque ahí están los benditos programas que son los que al final hacen que el estudiante llegue a la escuela, pero que muchas veces solamente por eso llegan y se quedan en el sistema. La dimensión cultural. El país ha logrado unir muchas culturas. En Guatemala tenemos una diversidad de culturas y eso se ha logrado con la DIGEVI, por ejemplo. La DIGEVI que se ha preocupado por ir contratando maestros que den clases en la lengua local. Pero el proceso se quedó nada más ahí en contratación, se paga el bono de bilingüismo, pero el docente realmente trabaja en esos lugares donde se habla español un poco y tienen su propia lengua. El docente trabaja muchas veces dando sus clases en español siempre y no hace uso de la lengua nativa. Pero sí le pagan su bono de bilingüismo. Y entonces, ¿qué terminamos teniendo ahí? Problemas con la pérdida de valores, porque el niño o el joven de ese grupo que tiene una cultura diferente a la del docente muchas veces, no está logrando el proceso de aprendizaje a cabalidad, sino que está lográndolo por el apoyo familiar o sencillamente se está quedando muy atrás con ese proceso. Se está quedando atrasado porque no le entiende al docente. Entonces ese problema es bastante fuerte, lo que sucede aquí en Guatemala. Se ha tratado de brindar textos en lengua, en idioma de la comunidad y ha llegado entonces la información a la comunidad, en donde los textos llegan en lengua indígena, por ejemplo. Eso ha ayudado bastante también, pero cada lugar, cada espacio tiene características diferentes que aún así no se logra tener a cabalidad y a cumplir con esa cultura, con esa dimensión cultural. En la dimensión económica, los planes y programas se pueden volver realidad en la medida que existan recursos disponibles. El problema serio es que en Guatemala la educación ya local, contextual, es muy precaria. Veíamos la vez pasada unas fotos de unas escuelas de pura lámina. Y esa es la realidad que vivimos, que tenemos en varios lugares de Guatemala. Pero aún así, en una de estas últimas reuniones que estaba escuchando, uno de un viceministerio que tenía participación directa. ¿Qué hacemos en estos tiempos que queremos lugares bien ventilados, con ventanas, que queremos espacios para poder trabajar con los niños de forma presencial, pero guardando la distancia? En una escuela hecha de lámina. Y él fácilmente encuentra la salida, dice, pues a la lámina háganle los espacios cuadrados para colocar ventanas. Y ahí termina todo. ¿Cómo se va a hacer un cuadro en una lámina para hacer una ventana cuando de repente las láminas son de la misma comunidad y esas láminas después puedan llegar a servir para otra cosa? O sea, entonces, una persona que está nada más opinando porque se le vino en el momentito decir así podemos solucionar el problema y ya está. Pero realmente la dimensión económica en la planificación escolar a nivel macro se ha dedicado la mayoría de dinero a salarios.
porque ahí es donde se va la mayoría de dinero, la mayoría del presupuesto del Ministerio de Educación, se va a salarios y a programas de apoyo, a programas del Ministerio de Educación, ahí es donde se va. Entonces, el Ministerio de Educación, lo que mencionábamos la última vez, no construye, construye otro ministerio, pero el Ministerio de Educación no construye escuelas, remoza escuelas, eso sí, remoza escuelas. Y ahí está el quinto programa, que es el que viene a apoyar el remozamiento, a mejorar las construcciones que ya existen, pero construir nuevas escuelas, eso sí no lo hace. Entonces, ¿cómo se quiere lograr un resultado en educación mucho mejor, con una calidad alta, cuando no se tienen las condiciones necesarias para poder trabajar en esas escuelas? Para realizar un trabajo digno es bastante difícil, y es por eso que el planeamiento educativo pues tiene esa dimensión económica, que es muy importante, que nosotros acá la vamos a criticar y la estamos criticando por la realidad en que vivimos, pero es una dimensión económica que forma parte de ese planeamiento educativo a nivel macro. La dimensión pedagógica, y aquí es donde hablábamos directamente sobre la planificación de asignaturas que ustedes hacían comentario hace un momentito. Pues se refiere específicamente a las actividades educativas que se realizan en la institución educativa. Y ahí están entonces ya todos los procesos que realiza el docente con el grupo de estudiantes dependiendo de las clases o las asignaturas que desarrolle. Todos los saberes, todos los conocimientos, todos los contenidos que el docente dé en su asignatura, pues debe tenerlos dentro de su plan de trabajo. De lo contrario, pues como decíamos, se va a desarrollar cualquier contenido y para él eso va a estar bien. Pero, ¿qué tanto esos contenidos que se desarrollan en las asignaturas se pueden llevar a la realidad, se pueden estar practicando en la vida cotidiana? Porque muchas veces los contenidos que no se pueden llevar a la práctica son contenidos muertos, porque solamente se quedan nada más en que se recibieron en tal año, pero ¿de qué me sirvió? Yo hasta el día de hoy no he puesto en práctica tal contenido, porque eso solo me sirvió nada más para cubrir el tiempo que teníamos que estar en la escuela, que teníamos que aprender, pero eso no me sirve de nada en la vida cotidiana. Entonces, por ahí donde hay que trabajar ya los nuevos modelos, y el modelo constructivista que mencionábamos la última vez, pues esa es la parte que deberíamos de estar ya implementando poquito a poco para poder realizar actividades de desarrollo en los contenidos de la asignatura, pero que sean más prácticos, que se lleven a la realidad, que se pueda llevar a la vida cotidiana. Y entonces el estudiante le va a sentir más sabor, más gusto a eso. De lo contrario, no le va a sentir tanto gusto solamente a recibir dictados o a recibir contenidos en folletos, nada más. Ahí estaríamos igual cayendo en la misma dimensión esta de dar contenidos por dar nada más sin tener un plan de trabajo. Entonces, sobre esa parte, en la dimensión pedagógica, es el plan de trabajo que el docente debe presentar a su director para poder trabajar con su asignatura y con su grupo de estudiantes. Y esa parte creo que la tenemos bastante clara. La dimensión prospectiva. Esta es una de las dimensiones de la planeación más importante, ya que debe tomar muy en cuenta dónde está, qué es lo que se va a hacer y cuál es el futuro que se tiene. Entonces, acá debe conocer su realidad para saber qué es lo que tiene que trabajar y qué es lo que va a obtener. Y es muy importante conocer esa parte, esta dimensión prospectiva, que debe ser el diagnóstico que el docente debe realizar y no solamente llegar por llegar y dar el primer contenido y ahí se acaba, ¿verdad? En conclusión, la planeación educativa es para poder representar una guía de trabajo. Es una fuente de información en los resultados que nos convierte
en investigadores y así poderlo aplicar en el aula. Y esa parte de convertirnos en investigadores, esa es la parte de que el docente no trabaja. Ya cuando hablamos de la dimensión individual, de asignaturas, de trabajo en la escuela, porque el docente lo que hace la mayoría de veces es sencillamente agarrar contenidos, copiar y pegar del CNB y colocarlos en su planificación. Y ahí termina toda su planificación. Y no es eso. Y ahí es donde vienen después vienen los comentarios, ¿no? El CNB no sirve porque ese CNB solamente lo jalaron de otro país para el nuestro. Sí, pero ¿qué tanto ha hecho usted para contextualizarlo? Porque esa parte es la que tiene importancia. Es que fíjese que el CNB solo trae un montón de contenidos que no se deben dar aquí en Guatemala porque esto no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿por qué no lo contextualiza usted? Entonces, ¿por qué no investiga sobre los temas que sí se pueden trabajar en su comunidad, en su escuela? Y eso se le da prioridad, porque los otros no se adaptan a su contexto. Y esa parte de ser investigadores es lo que nos quedamos cortos. Que dejamos atrás esa parte. Cuando yo digo buscar, no es investigar, sino buscar nada más. Pero investigar sobre la escuela, eso es completamente diferente. Porque debemos conocer ese contexto. ¿Y cómo lo va a hacer? Investigando. De ahí sí vamos a partir entonces a elegir buenos contenidos y a buscar contenidos para ampliar esos contenidos y trabajar directamente con el estudiante. Contenidos que sí se adapten a su contexto. Entonces el CNB no solamente es copiar y pegar dentro de una planificación o agarrarse los objetivos que tiene en cada asignatura, en cada bloque o cada competencia en este caso. No, no se trata solo de eso. Hay que trabajar, hay que revisar esa parte. Con esto entonces voy concluyendo el tema de las dimensiones del planeamiento educativo, en donde nos hemos dado cuenta que no solamente es de agarrar un bloque de contenidos y meterlos y ya tenemos un plan de trabajo, sino que se va un poquito más allá. Va un poquito más allá, desde el diagnóstico hasta la parte esta de poder trabajar pensando en la realidad y en el futuro, que es lo que queremos lograr con el trabajo que nosotros realizamos. Esta parte del planeamiento de la educación, el significado de ella es mucho más trascendental de lo que pueda hacer nada más presentar 2 o 3 hojas de contenidos que vamos a desarrollar en un año, en un bimestre, porque llega a tener trascendencia y llega a tener significado para nosotros cuando nosotros sabemos que tenemos objetivos y metas claras, plasmadas en ese plan de trabajo, que es lo que queremos lograr. Si tenemos claros los objetivos y las metas en el plan de trabajo, entonces ya solo es cuestión de ir avanzando en ese proceso de desarrollo y aplicación de ese plan para poder lograr esas metas y esos objetivos. De lo contrario, como vuelvo a repetir, podríamos hacer cualquier cosa y todo va a estar bien porque no sabemos para dónde vamos ni qué queremos lograr. Comentarios. Tenemos 1 minuto 55 segundos. Algo que queramos ampliar. Bien, si no hay comentarios, solamente yo sí voy a hacer un comentario sobre algunos compañeros que están registrados en el curso de políticas y que el primer bloque ya está revisado, no sé si ya se dieron cuenta, y algunos tienen 0, no sé si es porque no llevan el curso o sencillamente porque no se han preocupado porque de cumplir con las tareas, pero ahí tienen 0. Entonces, es cuestión de ponerle interés también. Recordemos que esta licenciatura solo es de año y medio, 3 semestres. Y parece que iniciamos ayer, pero ya llevamos un mes. Ya se pasó el primer bloque. Y dentro de 3 semestres estaríamos prácticamente cerrando la licenciatura. Solo que esto hay que entrarle con muchas ganas desde el principio.
Porque de lo contrario, después dejamos un curso, hay recuperación, se me pasa la fecha de recuperación, ya no pago los 10 quetzales a tiempo, se me perdió la boleta de los 10 quetzales para la recuperación, ya no logré la recuperación, me quedé sin el curso. Después tengo que buscar. Y después hay que ir a buscar a Chiquimula o cualquier otro lugar. Y es 1 año y medio nada más. Entrémosle con ganas. El grupo de 33 que están registrados en licenciatura, ojalá ese grupo permanezca y estemos pues todos con el mismo objetivo de terminar la licenciatura. 29 estudiantes aparecen registrados el día de hoy, bueno, perdón, conectados el día de hoy en esta sesión.